¿Qué tal? Video tutorial número 18 del curso de JavaScript para principiantes, en el que empezamos a ver cómo JavaScript puede identificar a los distintos elementos que forman un documento web. Ya sabemos que JavaScript es un lenguaje de programación inseparable del navegador, de los documentos web, y a pesar de su crecimiento y de la potenciación de los últimos años, ese sigue siendo su fundamento principal. Y eso significa que necesitamos un sistema preciso para localizar cualquier elemento que se encuentre dentro del documento web. Y ya sabemos que se trata del DOM, el Document Object Model. Lo veremos muy en detalle trabajando con los distintos métodos de este objeto document, pero ahora para empezar nos vamos a centrar en uno en particular, el método getElementById. Para seleccionar un elemento de tu página HTML con una ID específica, todo lo que tenemos que hacer es llamar al método getElementById, que pertenece al objeto document, especificando como un argumento la ID del elemento requerido. Le podemos aplicar cualquier método del objeto DOM simplemente especificando su ID. Recuerda que las IDs en un documento HTML tienen que ser únicas, por tanto solo se pueden referir a un elemento concreto del documento. Veámoslo en un ejemplo muy sencillo. Supongamos que nuestra página web contiene un elemento div al que le damos una ID de div1, por ejemplo. Recuerda que el atributo ID tiene que ser único, por tanto no puede repetirse. En nuestro código JavaScript, para poder acceder a este elemento div, lo único que vamos a tener que hacer es usar getElementById y pasarle el ID que le hayamos asignado como un argumento. Sería tan sencillo como esto. Recuerda que getElementById es un método del objeto document, por tanto hay que indicar con la sintaxis de punto el objeto al que pertenece y le pasamos al método como argumento el ID que le hayamos asignado a el elemento HTML. De este modo ahora ya tenemos acceso a este elemento de la página y podemos aplicarle todas las propiedades y métodos que necesitemos. Una propiedad muy útil que existe para muchos objetos DOM es innerHTML, que nos permite obtener o configurar el valor del contenido HTML dentro de un elemento particular de la página. Seguimos con el mismo div de ejemplo de antes, en el que simplemente vamos a poner aquí esto como un párrafo. Pues podemos acceder al contenido HTML usando una combinación de getElementById que hemos hecho aquí y de innerHTML. Quedaría algo como esto. Vamos a modificar el nombre de la variable, aunque no sería necesario. Vamos a llamar mi div contenido, por ejemplo. Aquí lo tenemos dentro de un documento HTML totalmente funcional. Indicar que innerHTML devuelve el contenido del elemento del ID que le indiquemos como un string e incluye desde luego también los tags. Por lo tanto, lo que tendrá ahora, lo que tendremos guardado en la variable mi div contenido es, entre comillas, p contenido del elemento div p. Vamos a probarlo. Aquí podemos ver el párrafo y en la ventana alerta el contenido como un string, incluyendo los tags. Podemos también usar innerHTML para configurar el contenido del elemento elegido. Lo vemos aquí modificando para que se pueda ver bien. Lo voy a poner debajo. Recuerda que esto no influye para nada en el código. Y aquí después de innerHTML igual y el contenido que queramos incluir. Hay que ponerlo como un string y con todo el contenido HTML que queremos que aparezca. Vamos a modificar simplemente el párrafo. Aquí puedes verlo como va como un string y como incluye los tags HTML que sean necesarios. El leer aquí ya no haría falta porque ahora aquí tenemos este div que tiene un párrafo que tiene este contenido y lo que vamos a hacer es modificarlo para que aparezca con este contenido. Se verá también en el alert, pero es lo de menos. Pero observa si lo ejecutamos, como ahora aquí aparece en el párrafo el contenido que hemos modificado con innerHTML. Veamos cómo podemos acceder a la historia del navegador. En JavaScript está representada por el objeto Window History, que es esencialmente una lista de las URLs que hemos visitado previamente. Sus métodos nos permiten usar la lista, pero no manipular las URLs que la forman de un modo explícito. No podemos cambiar una dirección de las que aparecen, por ejemplo. Este objeto Window History cuenta con una única propiedad, que es la propiedad length, que nos indica el tamaño, el número de páginas que hemos visitado.
Y además el objeto history tiene tres métodos: el método forward, el método back, que son similares a pulsar el botón anterior y siguiente en el navegador. Y hay también un tercer método, el método go, que toma un único parámetro, que es un número entero que puede ser positivo o negativo y que nos lleva a esa página dentro de la lista, 2 hacia adelante, 3 hacia atrás, lo que le indiquemos. Pero este método go cuenta con una variante que permite, en lugar de un número, usar un string que tiene que incluir una URL en concreto que se encuentre en el historial, y de ese modo haremos que vaya a esa dirección que le indiquemos. Vamos a verlo en ejemplos prácticos. Aquí tenemos un ejemplo del funcionamiento de la propiedad y los métodos de history. Usamos por una parte la propiedad history length para saber el número de páginas visitadas en esa sesión, que mostraremos en una ventana alert. Y creamos también una función a la que llamamos siguiente y a la que pasamos el método history forward para movernos hacia adelante. ¿Tienes algún otro ejemplo con history go? También puedes hacerlo con back para verlo en funcionamiento. Aquí lo vemos en funcionamiento. Cuando lo abrimos nos aparece la ventana de alerta por la propiedad history length, indicando que de momento hemos visitado una única página. Vamos a movernos por algunas páginas simplemente para que cargue el historial, y ahora aquí ya sabemos que tenemos para volver history, pero observa cómo ahora pulsar para volver a nuestra página, aquí nos indica que hemos visitado 4 páginas. Pulsamos aceptar y ahora en siguiente, recuerda que es para adelante, pulsamos y volvemos a la siguiente página del historial. Lo vemos por tanto en funcionamiento. Puedes probar con los otros métodos también.